Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Retomamos esta primera jornada del curso de rectores del CONSUDEC en su edición 2022. Y en esta ocasión quería presentar en esta conferencia al padre Fabio Nicolás Oller de la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Él es abogado, después de estudiar Derecho, empezó sus estudios en el Seminario de Mercedes. Luego de ordenado de sacerdote, se ha dedicado ampliamente al trabajo pastoral, también a tareas educativas en colegio, como docente, también como profesor de formación religiosa y como capellán. Y simultáneamente con esto desempeña tareas como párroco y en este momento se está formando en Derecho Canónico en la Universidad Católica. Buenas tardes, querido Fabio, bienvenido a nuestro encuentro del curso de rectores. Hoy nos vas a hablar sobre la familia. Hola Walter, ¿qué tal? Y saludos a todos los participantes de este encuentro 2022. Sí, como decías, digamos, la opción por el tema de la familia, al momento de ver los puntos que el Papa propone en el pacto, surge también del impacto en el trato con los chicos en el colegio. Puntualmente, las cosas que voy a contar, voy a referir, tienen que ver con la experiencia como educador en el contacto con ellos y a través de ellos la experiencia de las familias que los respaldan. Fundamentalmente, la actividad docente es en colegio secundario, como decías vos, como capellán y como profesor, cursos de segundo, cuarto, quinto y sexto. Entonces, las experiencias están relacionadas con fundamentalmente los adolescentes. Bueno, el Papa propone la familia como primera y principal educadora. Yo quisiera compartir con ustedes experiencias de 4 alumnos y a partir de la relación con ellos acercarme al punto que el Papa nos propone. Los nombres que voy a citar de los chicos están cambiados, como pasa en las películas. Los hechos son reales, pero las circunstancias están cambiadas para poder preservar los nombres y las historias de ellos, la ubicación. Pero los voy a llamar por el nombre justamente porque tiene que ver el modo en que ellos dicen yo. Están sus personas en el proceso educativo. Quisiera contarles, para comenzar, el caso de Lucas. Lucas es un chico que ha sido abandonado por su familia y distintas instituciones educativas lo han ayudado en la vida a hacer su camino. Lucas fue asistido por sus instituciones primarias, pero después, por supuesto, ha estado en hospitales por problemas de salud, ha estado en las escuelas, ha participado también de actividades deportivas, recreativas, musicales, es decir, ampliamente en las redes la red que ofrece el sistema estatal, ¿no?, para la educación. Tuve la ocasión de justamente hablar con aquellos que lo recibieron en un hogar de abrigo. Ni siquiera sus padres adoptivos han tenido la posibilidad de estar con él. Bueno, cuando Lucas comienza a estar algunos días en la casa de esta familia, bueno, tiene tras el drama de vivir de cada uno, su adolescencia y sus múltiples heridas, estando de una institución en otra, le costaba vivir en una familia, bueno, pero quienes lo acogían en su casa, bueno, están haciendo un camino también ellos, y pese a que, bueno, a veces hay límites, hay cosas que a Lucas no le gustan, no está acostumbrado, dice, un día nos dice, yo quiero seguir viniendo, porque es hermoso estar en un lugar donde uno se puede sentir mal. Esta experiencia es impactante, a los papás les impresionó y a mí también como docente, porque Lucas había estado con un montón de personas que se habían preparado para asistirlo. Pero claro, quienes lo cuidaban en la institución estatal, bueno, cumplían sus horas y desempeñaban su trabajo de la mejor manera posible. Él tenía una experiencia muy buena donde había estado. Su profesor de fútbol era bueno, lo trataba como un buen futbolista. Él podía ir al comercio,
a buscar sus cosas, era tratado como un buen consumidor, participaba del club y también era un buen socio. Entonces, había ido al hospital y, bueno, había sido asistido como enfermo, e incluso en la escuela los equipos de orientación lo tenían como un chico con problemas. Él decía que así estaba catalogado, ¿no? Pero en todos los lugares él vivía una experiencia fragmentaria de su vida. En todos lados tenía un rótulo. Sin embargo, en estos días que estaba en esta familia de abrigo, él se daba cuenta que tenía la libertad de ser Lucas a secas. Había experimentado con ellos la experiencia de un abrazo y un afecto donde no estaba prioritariamente asistido o tenía que jugar un rol, o ellos jugaban un rol con él. Simplemente el acogimiento le permitía a él vivir su humanidad total. No era el consumidor, el socio, el chico problemático, el enfermo, el huérfano. Hacía la experiencia de que podía ser Lucas. Y esto es lo primero que quiero traer. Entonces, toda la especialización de estas instituciones no lograron la experiencia que Lucas pudo tener. Con esto, que ni eran sus padres biológicos, ni eran sus padres adoptivos. Pero era un primer atisbo de experiencia familiar. Lo había rescatado de la experiencia de la fragmentación, una experiencia que todos tenemos. Todos podemos ver también, somos tratados como consumidores, como trabajadores, como votantes. Y en la familia podemos alcanzar, digamos, una certeza siempre en camino de que, bueno, ese es nuestro lugar, somos nosotros. Por eso digo, Lucas podía ser Lucas, la experiencia de totalidad. Fundamental para que él pueda decir yo, en la experiencia educativa, teniéndolo a él como alumno, ahí empecé a entender lo indispensable que había sido esta familia en el proceso de Lucas como alumno. Lucas, decía yo, con otra intensidad, porque tenía un lugar donde él podía estar mal. Él podía sacar simplemente su límite, su miseria, su cansancio, sin que alguien le caiga encima diciéndole, bueno, entonces a dónde te llamamos, a qué especialista. No estaba en el mercado de los solucionadores de problemas. Estaba en gente que simplemente lo aceptaba y le permitía darle un paso en la vida. Si el Papa nos dice la educación es una introducción en la realidad total, bueno, esta familia lo ayudaba a entrar en la realidad total de su persona, más ni menos. Entonces, este es un primer punto que quiero compartir con la experiencia de Lucas, de la experiencia de la fragmentación a la experiencia de la totalidad. También quisiera pasarles otro punto, la experiencia de Camila. Camila enferma muy gravemente, una enfermedad que la limitaba muchísimo, y a partir de eso, bueno, todo el mundo dice, bueno, Camila, tómate un tiempo con la escuela, Camila, si estás tan mal, ¿para qué vas a gastar tiempo? Incluso cuando las perspectivas de Camila eran bastante oscuras respecto de la duración de su vida, algunos amigos de algún modo le insinuaban, y bueno, ¿para qué vas a gastar el tiempo que te queda en estudiar, en venir a la escuela o en esforzarte con esto si podés dedicarte a disfrutar? La respuesta de Camila fue, sí, eso puede ser, me lo dicen todos. Pero mi abuela, dice, cuando se levantaba a la mañana yo veía que, cuando nos sentábamos a la mesa, mi abuela besaba el pan. Besaba el pan porque decía que el pan era un regalo de Dios. Que sí, que lo habían comprado, pero tenían el pan. Venía de una experiencia de esta abuela yugoslava de la guerra y de las carencias. Entonces, frente al pan, mi abuela decía que era un regalo de Dios. Y cada vez que me veía, cuando ya estaba muy viejita, se levantaba y me bendecía, porque estaba llena de dolor, pero nada era comparable a que me veía a mí, dice. Entonces, decía Camila, para mí también, yo no beso el pan ni le doy el beso a ninguna nieta, dice, pero yo cada vez que veo la carpeta le doy un beso, porque me doy cuenta que estoy enferma, pero yo no soy mi enfermedad. Yo todavía puedo estudiar y esto es un regalo que tengo. Y cuando veo a mis amigos me da ganas de darle un abrazo. Para mí
es un bien venir a la escuela, porque ver a mis amigos una vez más, y sobre todo ahora que estoy enferma, para mí es un motivo de alegría, más que cuando los veía antes de la enfermedad. Bueno, acá otro punto. Nadie había ayudado a Camila a entrar en la realidad como la abuela, porque la abuela, miembro de su familia, le ayudaba a entrar en el significado de las cosas. No se había propuesto hacerle terapia a Camila para que pudiera superar la enfermedad. La abuela, simplemente viviendo el día a día, introducía a Camila en lo que estaba detrás del pan, lo que estaba atrás de ella, como nieta, como don, y la ayudaba a ella a mirar su carpeta y sus compañeros con un significado mayor. La rescató de la banalización, sin entender la banalización como darle a la realidad un significado menor que el que tiene. Nosotros estábamos siendo banales con esta chica, la queríamos reducir a su enfermedad y creer que la satisfacción de ella era no estudiar, descansar, estar bien. Y su abuela, en el día a día, le había introducido esto. Pero lo que quiero rescatar, porque podría, como su abuela podría haber sido otra, pero con la abuela convivía, veía a su abuela en la relación con la comida, con la familia, con el día a día, con Dios, con el destino. La experiencia del significado en la familia es fundamental porque hay muchas preguntas que nosotros ni siquiera verbalizamos al ver a nuestros padres, pero de algún modo las van respondiendo ellos, viendo a nuestros padres trabajar, relacionarse, perdonar, alegrarse. ¿Qué significa vivir? ¿Qué significa amar? ¿Por qué el cansancio? ¿Por qué el sacrificio? Esto se ve en el día a día, en lo pequeño. Podemos tener alguna conferencia en la escuela, podemos tener algún docente que nos haga leer algún libro significativo, pero introducirnos en el significado profundo de la realidad lo hace la familia. Estábamos los especialistas ahí y no pudimos ser la ayuda para Camila, que había sido esta abuela analfabeta con la experiencia de la guerra encima. 2 casos más. No quiero aburrir, pero 2 casos más que nos ayuden. No aburre para nada. Otra, la experiencia de Lautaro. Bueno, un curso donde teníamos un muchacho, Matías, repito, los nombres están cambiados, ¿no? Matías era un chico con problemas de adaptación muy grandes, tenía episodios muy difíciles, y en un momento el curso se pone en contra, no lo aguantaba más, lo quería tirar por la borda, ¿no? Entre sus compañeros estaba Lautaro. Y lo veo en un rincón del aula y él tenía la cabeza escondida detrás de los brazos mientras escuchaba a sus compañeros que todos querían que le sacaran a este otro que era insoportable. No lo aguantaba nadie, no lo aguantaban en su familia, no lo aguantaban en el club, estaba en el aula y les era insufrible. Entonces, bueno, llega parte del cuerpo adulto del colegio y le empiezan a hablar, ¿no? De los valores, de la empatía, los valores de la solidaridad que hay que entender y la no discriminación. Pero claro, los valores eran abstractos. O sea, ellos lo que tenían adelante es que no aguantaban más el aula. Y los adultos le estaban hablando de cosas que estaban, para los chicos eran, sí, estaban bien, son políticamente correctas, pero no habían hecho una experiencia profunda de que eso fuera valioso. Entonces interviene Lautaro, que tenía un hermano autista, y me dice, ¿no? Profe, creo que mis compañeros no entienden. Dice, yo tengo un hermano que es muy difícil. Y mi hermano dio algunos pasos, dice, pero mi hermano dio unos pasos porque mis papás lo perdonan cada vez que algo no le sale. Dice, mi hermano puede volver a empezar, dice, pero puede volver a empezar, no porque le ponga voluntad, porque él cada tanto retrocede. Dice, si mis papás no vuelven a darle un nuevo inicio, mi hermano no tiene ninguna posibilidad. Entonces, Lautaro ha hecho la experiencia, no de valores abstractos, no un discurso sobre los valores, de la no discriminación, de la empatía y de ponerse en el lugar del otro. Él había visto con sus ojos que sin misericordia no podemos hacer un camino en la vida,
que si no nos perdonan, es imposible retomar. Porque ¿quién es capaz? Tarde o temprano, bueno, a algunos se les notan más por la patología y entonces es insoportable, pero después todos los otros tenemos grado de insoportabilidad. Tenemos nuestros pecados, nuestras miserias, y si no fuera porque hay alguien que nos permite recomenzar, no hay posibilidad. Y más aún, aunque haga una campaña contra la no discriminación, yo necesito que alguien me perdone constantemente de los que están a mi lado, porque si no mi rostro se desfigura. Yo entiendo que soy simplemente un problema. Lautaro, un chico de 15 años, y había visto a sus papás viviendo la misericordia, pero la vio día a día, no alcanzaba los discursos sobre los valores, hizo una experiencia de lo valioso, y eso lo habían hecho sus papás. Y finalmente, el último, el caso de Pablo, también con un compañero difícil, nadie quería estar, nadie quería hacer grupo porque tenía limitaciones cognitivas muy grandes. Cuando armo los grupos, yo me olvido de esta circunstancia. Digo, hagan grupos de 2, y naturalmente todos salieron a buscar el socio. Del último que hubiera esperado, porque lo único que les interesaba era estar con el celular, toma sus cosas, viene del fondo del aula, y sin hacer ruido se pone al lado de este otro compañero, que en términos de cálculos de mercado no era el más conveniente para hacer el trabajo, le iba a llevar el doble. Entonces, a mí me impactó el gesto, no era ni siquiera amigo de este tipo, pero se acercó. Entonces, después de una conversación, le digo, bueno, me pareció maravilloso, Pablo, el gesto que tuviste, y bueno, entonces dice, sí, está bien, profe, pero yo no lo hago para que me feliciten. No, está bien, pero yo te lo quería decir. Dice, no, lo que pasa es que mi mamá, dice, cuando éramos chicos, mi mamá la ayudaban en Cáritas, y mi mamá, de lo poco que teníamos, le daba a la vecina no le podía pagar. Y nosotros se lo dijimos. Y mamá dijo que yo no se lo doy para que me lo den. Y después yo vi que mi mamá, dice, no le pagaban, pero mi mamá estaba llena de amigos. Había construido una gran relación. La experiencia de la gratuidad y el del don, él la había aprendido en la familia. Las relaciones en general están marcadas por lo mercantil. Vamos a comprar un paquete de hierbas, pagamos lo que tiene que ser, la relación queda cerrada ahí, ya está, cada uno hizo lo que tenía que hacer. Compra, paga y se terminó el vínculo suficiente. Cuando uno paga, ahí conmutativamente es correcto, ¿no? El punto de justicia. Pero la experiencia de la gratuidad hace que las relaciones queden abiertas. Si este otro chico quiere corresponder a Pablo, bueno, se iniciará una historia, ¿no? Y como él veía que con su mamá había pasado, su mamá era rica en vínculos porque vivía la experiencia del don. Y lo había arrancado a él del cálculo, lo había lanzado a nuevos vínculos, porque sí, no quería que el otro le pague. Pablo había visto la riqueza de la experiencia de la gratuidad. Todo esto, que espero que no haya sido muy agobiante, las 4 historias, quiero citar porque son experiencias reales. Hemos leído abundante literatura, pero además tenemos experiencias de la crisis de la familia. Y la podemos tener de distintas vertientes, del marxismo, del desarrollismo, en fin, de lo que quiera decirse, ¿no? La posmodernidad en general. Sea porque reproduce las relaciones de dominación, sea porque involuciona o detiene la revolución, o porque replica el patriarcado, bien, por la circunstancia que sea. Bueno, hemos escuchado, debemos sacarnos este lastre para poder realizar la utopía, una educación del hombre nuevo. Sin embargo, la experiencia nos está mostrando, yo lo puedo ver, y al contar esto, invito a los educadores que están del otro lado a poder ver lo suyo, la experiencia, la relación con los alumnos, y también en espejo la experiencia que han hecho ustedes de sus propias familias. Hay algo que va más allá de la crisis, hay algo que va más allá de los consensos culturales. Walter, sí, veo para una pregunta. Sí, que la verdad que fueron testimonios impactantes, ¿no? Porque acá hay un tema que yo veo es recurrente en todos los casos, que es en primer lugar el tema de la experiencia y la familia como esa morada, ¿no?
esa morada que corresponde a la humanidad de estos chicos, que viene a responder no a una necesidad, porque de pronto el primer caso que contabas, todo el mundo le solucionaba una necesidad, pero había algo más profundo en él, que era lo que él encontró en esa última familia, donde él era a sí mismo, ¿no? Entonces, en este marco del Pacto Educativo Global, el Papa nos llama a mirar a la familia justamente como uno de los puntos a mirar dentro del Pacto Educativo Global en correspondencia con la centralidad de la persona. Me gustaría que desarrolles esto, porque hoy o planteamos la familia como una cuestión ideológica, y se plantea la familia en dialéctica con la escuela, en dialéctica con la sociedad, en contradicción, decía esta mañana, justamente dice, nosotros tenemos opuestos, no contradicciones. Claro, la contradicción no te permite pensar, decía la disertante de hoy por la mañana, ¿no? Mientras que los opuestos sí, porque uno participa de distintos ámbitos que a veces son distintos o opuestos, ¿no? Lo particular y lo general son opuestos, pero son coexistentes. Entonces, ¿cuál es el lugar entonces que vos ves que ocupa la familia en este camino educativo, y en relación con el corazón de la persona? Porque acá cuando vos hablabas recién, vos decís, bueno, la educación no es mandar al pibe a la escuela, está en juego el destino de la persona a través de la educación. Y vos decías la palabra necesidades. Hay necesidades que hasta incluso pueden no ser satisfechas. O sea, si no tengo estas zapatillas o si no veo fútbol, la vida puede continuar. Pero hay exigencias sin las cuales, o sea, no podemos vivir. No podemos vivir sin decir yo. Hay momentos nuestra humanidad se descompone, pero está a la vista. En algún lugar necesitamos decir yo, es una exigencia humana. No podemos seguir una vida dignamente humana sin ella. Tampoco podemos vivir sin un significado. El primer caso, el de Lucas, era el caso de una totalidad, ¿no? Que salió de la fragmentación. El caso de la chica con la enfermedad, de un significado, de la necesidad de un significado. ¿Qué significa mi libertad? ¿Qué significa mi enfermedad? ¿Qué son mis amigos? ¿Por qué estoy? ¿Qué decisiones puedo tomar? Sin significado está reducido justamente a necesidades, a que le dieran el tratamiento, bueno, que los hospitales tengan lo que tengan que tener, que la escuela prepare la rampa, que le hagan un plan diferenciado, pero no alcanzan. Esas necesidades se pueden satisfacer, pero la exigencia sigue intacta. Sin significado no podemos vivir, sin misericordia es imposible hacer un camino, es una exigencia. Y sin la experiencia de la gratuidad del don, la mera transacción termina aridizando la vida. Son exigencias, y exigencias que no es que simplemente las podemos tercerizar. Bueno, vamos a nombrar a un especialista en misericordia. Esto es imposible, ¿no? Entonces, claro, podemos decir, es cierto, hay muchas necesidades de los planteos utópicos del nuevo hombre, de la nueva humanidad y de los modelos que se quieren decir. Sí, son necesidades que quizá la familia es irrelevante para esto, pero el tipo de experiencia que se insinúa en la familia tiene que ver con exigencias humanas. Y de las experiencias que están acá, yo me lo cité, no estoy nombrando a 4 familias religiosas, cristianas, que en nombre de la fe... Católicas, apostólicas, romanas, no, No, no. hay un caso que es el de la abuela, hay el caso que es el de la abuela, y los otros... Que me imagino que sí. ¿Eh? Que me imagino que sí, si besaba el pan. Besaba el pan. Sí, sí, sí. Digo, bueno, las otras 3 no era el caso, eran casos de familias cristianos, bueno, Humanas, humanas. claro. Entonces esto quiero mostrar, que no era algo que habían hecho algunas familias iniciadas. Algunas, como el caso de la abuela, la fe le había ayudado a hacer un camino muy hasta el fondo, hasta el punto de la relación con el pan y con la nieta, y bueno, de ayudarle a la nieta a hacer este camino. Otros habían recibido quizá, bueno, del cristianismo alguna herencia cultural y una dimensión ética. Algunos valores, ¿no? Algunos valores, ¿no? Y otros simplemente se daban cuenta que era una forma más verdadera de vivir. Por eso digo, no es una hegemonía cultural,
Hoy eso justamente quería preguntarte y que conversemos un poco, porque viste que hoy estamos en tiempo de dialéctica, estamos en tiempo de deconstrucción, hay que deconstruir los modelos, está de moda utilizar estas palabras. Yo personalmente, y acá doy mi opinión al auditorio, digo, soy coordinador en este momento, no disertante, pero hay mucho chamullo con esto de la deconstrucción, ¿no? También hay mucho chamullo con el tema de la construcción. Pero en última instancia hay cosas que se deconstruyen y hay cosas que necesitamos deconstruirlas. Y justamente se habla de la necesidad de construir la familia tradicional. Justamente y de deconstruir la familia de modelo cristiano, la familia clásica, como en algún momento fue el modelo socialmente aceptado. Bueno, ¿cuál es la perspectiva que vos ves hoy frente a esto? Bueno, y en función de esto, ¿qué es lo que te parece que el Papa nos invita a caminar en este proceso, ¿no? Bueno, primera cosa, ya Jesús tenía problemas con los discípulos que estaban construyendo y deconstruyendo, porque cuando escuchan que le habla del matrimonio, para ellos es un escándalo total, y ya tras que se les hacía un problema con la ley, cuando habla Jesús, se quedan de una pieza. Y entonces, Entonces, ¿para qué nos casamos? Habrán ¿para qué dicho. nos vamos a casar? Entonces, Claro. hay un problema que, digamos, partimos de este punto, hay un deseo de plenitud, un deseo de libertad, eh, que cuando lo comparamos con las relaciones humanas y su límite, nos espanta, porque quizá, bueno, en momentos de gran ilusión, creemos que la otra persona puede responder, que los hijos pueden responder, y después, inevitable, el otro no vino al mundo para responder a nuestra necesidad de felicidad. Entonces creemos que el problema es, bueno, cambiar el modelo de hijos o cambiar a otra persona y vamos a la espiral hasta el próximo desencanto, ¿no? Entonces Jesús ya les está diciendo que es otra cosa, que, que por más que deconstruyan el matrimonio judío o quieran deconstruir el matrimonio de él, el problema está en otro lado. Y de hecho, toda la crisis de la familia tradicional viene cuando hay un montón de leyes hechas al calor de la cultura cristiana, un Ujú. aparataje, una estructura, y sin embargo ahí comienza la crisis y se da con gran velocidad. El Papa Benedicto decía en Espe Salvi, ¿no? Cuando hablaba del progreso, una cosa Ujú. es el progreso material, es acumulativo, y bueno, podemos decir, bueno, claramente la electricidad es superior a otra fuente de energía más primitiva y encontraremos algo mejor adelante y vamos acumulativamente. Podemos verlo, es evidente el progreso, pero no es así en lo moral. Ciertamente nosotros podemos aprender de las experiencias que tenemos. Algo aprendemos de la Segunda Guerra Mundial. Alguna cosa nos quedará clara. Sin embargo, como es la libertad la que está en juego, no es la misma evidencia que podemos tener con la materialidad. Siempre la libertad vuelve a comenzar. Y eso Y lo cada tenemos que generación tiene que volver a conquistar las cosas, ¿no? Porque de hecho el resurgimiento, ahora que citabas la Segunda Guerra Mundial, el resurgimiento de determinados planteos ideológicos de corte racista, de ultraderechas extremas o de ultraizquierdas extremas, es la memoria de una generación que no ha vivido esa experiencia, ¿no? Entonces, y frente a hoy, ¿cómo retomar la experiencia de la familia o cómo plantear esto hoy en el marco del Pacto Educativo Global? Porque siempre está la tentación, ¿no? De la tentación clásica de anhelar la cristiandad. La cristiandad no va a volver, y si vuelve no la veremos nosotros, no sé, no es una cosa que es un proceso, ¿no? Eh, Hoy vivimos este mundo multicultural, este mundo de la diversidad, de la inclusión. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo vivir la familia en este marco diverso y multicultural, e incluso hasta multiétnico, ¿no? bien. Un punto, digo, humildemente, ¿no? Creer que, digamos, frente a la diversidad, la respuesta mejor que tiene la fe es levantar una muralla que nos defienda de los valores de los sarracenos que se llevan la verdad. Puede ser que levantemos muros dialécticos,
impecables edificios doctrinales y nos queda el problema del lado de adentro. Porque lo tenían los discípulos que estaban con Jesús, insisto, estaban con él y el corazón se encontraba con este problema. Imagínense si lo que tenemos adelante es simplemente un muro que nos protege de la gente diferente, digamos, todavía más estéril, ¿no? Hay un punto que está en juego el corazón del hombre y la libertad. La audacia de proponer una belleza. Estos chicos a mí, que me estaban proponiendo la belleza de lo que habían vivido, no me hicieron una diatriba a favor de su abuela o de los valores de la familia. Vinieron a contar algo que para ellos era claro. Si le hubiéramos dicho a esta chica, de hecho, cuando vinieron con un planteo netamente burgués a la chica que estaba enferma, no pudo hacer nada el planteo burgués delante de lo Vos que tenés ella que había. vivir la familia católica, querida. Claro, pero el planteo burgués es decir, vos tenés que disfrutar, porque si sos enferma y tu enfermedad es lo último, lo que tenés que hacer es disfrutar. Bueno, ella tenía una evidencia delante de sus ojos que era la belleza de su abuela. Y si le hubieran dicho a esta chica, no, lo que pasa es que la abuela está reproduciendo relaciones de producción y de dominación, y en definitiva es un eco de lo, bueno, lo que pudiera decirse, ¿no? La familia patriarcal que Exacto. daña. Para la chica, creo que lo pude ver, para Camila era evidente que era mejor una vida con significado que sin significado. Si le hubieran dicho, no, pero lo que pasa es que esto es una manipulación de la iglesia y demás, hubiera dicho, puede ser, pero yo estoy realmente más feliz. Esto es más correspondiente y mi enfermedad la puedo vivir mejor. A Lautaro, una educación en valores genéricos, no le era significativo. Él había hecho la experiencia de ver a sus padres. E incluso, después en la conversación con él, en alguna misa del colegio escuchó algo, le parecía correspondiente con la experiencia del cristianismo. Pero no fue la cristiandad la que lo cambió, sino el encuentro, digamos, con algunas personas que viviendo la fe, él entendía que lo que había vivido en su casa era correspondiente y que el encuentro con cristianos, concretos que eran muy poquitos en el colegio, lejos de aminorar, le engrandecía lo que él vivía con sus papás, ayudaba a entender más. Entonces, lo que se propone es una belleza, porque, bueno, en frases de Eliot, no podemos escapar de los demonios y los miedos, de dentro y de fuera, a fuerza de soñar sistemas tan perfectos, donde nadie necesite ser bueno, o sea, donde la libertad no esté implicada. Vamos a construir una escuela con valores de los nuestros para proteger. Bueno, el mundo es diverso, las personas son otras, y por otra parte, siguiendo el razonamiento del progreso moral, no es evidente, no es evidente. Quizá bajo el paraguas de una cultura cristiana, hemos llegado a pensar que tenía que ser evidente la razón. Podía ser evidente para personas que venían de una experiencia cristiana, pero no necesariamente para los otros, siendo Romano Guardini. Se llegó a creer que era claro que no podíamos estar exterminando a masas de personas. Una barbaridad, ¿cómo puede ser posible? ¿A quién se le ocurre que esto sea? Sí, era una barbaridad para gente que tenía una experiencia en la fe, ¿no? Llegaron otros que dijeron, sí, esto es un progreso de la raza, es un progreso de lo que sea. Por lo tanto, no es evidente que sea una experiencia así. Era más evidente para estos chicos que conocieron a su abuela, que vieron a sus papás y demás, que para los otros que no la habían tenido. Entonces, digo, si no es evidente, necesitamos que algo suceda delante de nuestros ojos, ser introducidos en una belleza. Y una belleza no es soltarle a uno un discurso, claramente. Pero bueno, acá ya me despego del colegio y voy a la catequesis parroquial. Nosotros nos encontramos con que había familias que de hecho ya vivían la belleza de estos vínculos, de la totalidad, del significado, del don, de la misericordia, pero no había una compañía que los ayudara a mirar y a profundizar lo que ellos ya de suyo estaban haciendo. En la escuela hacemos muchas reuniones sobre técnicas, tácticas, estrategias, pero tenemos pocos vínculos con las familias, en el cual decir, bueno, ustedes ya cuéntenos qué están viviendo con los chicos, qué experiencia hacen. Yo nombré 4, pero como esto imagino que el colegio estaría lleno. ¿No? Bueno,
vamos al encuentro, porque en definitiva el pacto es con otros corazones, no con entidades de asociación de familias católicas, asociaciones de docentes. El pacto profundo se produce entre personas que encuentran que hay un lugar más verdadero. El colegio puede ser un lugar donde la familia encuentre que su experiencia se esclarece. Una pastoral profunda y verdadera entiendo que debe dar razones, tiene que ayudar a pensar, tiene que ayudar a ir al fondo, porque para que sea plenamente humana no alcanza con el afecto, no alcanza con la ética o un voluntarismo, tiene que dar razones para entender lo que sostiene la experiencia de Tampoco con un proceso impositivo, ¿no? Porque también está, también dentro de este concepto de construcción y de construcción, está el tema de esa dialéctica entre lo espontáneo y la imposición cultural, ¿no? Personalmente creo que ni un extremo ni otro. Yo no impongo, creo que en estos testimonios que vos compartís queda claro que no hay una imposición cultural, pero sí hay una invitación a vivir una experiencia. Y creo que este es un tema delicado y profundo para la familia, de que tomemos conciencias que como adultos, bueno, nosotros, bueno, somos sacerdotes los dos, no tenemos hijos en una familia biológica o una familia natural, pero sí tenemos jóvenes y niños en la parroquia. Pero en la familia hay una responsabilidad fundamental de invitar a hacer una experiencia de lo que me hace bien a mí. Esa abuela besa el pan porque vive una relación con la realidad, me quedó mucho ese ejemplo, ¿no? Entonces, esa abuela besa el pan porque ha tenido una relación de agradecimiento con la comida, y porque le ha faltado en algún momento de la vida seguramente, y con esa experiencia le invita a su nieta a respetar. Lo mismo muchos abuelos hacen esto con sus nietos, de invitarlos a vivir una experiencia. Y creo que esto hoy está en la línea de lo que el Papa nos plantea, de profundizar este significado que hay dentro de la familia, y poder proponer un camino que después uno va a tener que discernir como persona, porque ningún camino dado lo damos por descontado para siempre. Entonces, creo que me parece valiosísimo esto que estás proponiendo y que estás planteando, porque disuelve esa dialéctica, o sea, fuera de la imposición, que claro, de ninguna manera con la imposición vamos a ir a algún lado. Sí, con un sistema represivo funcionamos un tiempo, hasta que la libertad se revela. La libertad es implacable, ¿no? Gracias a Dios que existe la libertad. Pero hay un punto donde tampoco la alternativa que queda es la faire, la espontaneidad, hacer lo que quiera. O sea, la familia introduce a esta experiencia. Entonces, ¿qué nos podés decir sobre este tema, sobre la familia como la que introduce en esta experiencia y como la que propone? Porque de pronto los papás dicen, ¿y cómo hago? ¿Y cómo hago? Y a trabajar se aprende trabajando, a todo un montón de cosas se aprenden haciendo, o sea, casi todas básicamente, ¿no? A sumar se aprende sumando, por más que te lo explique el docente, vos tenés que hacer tu tarea, aprenderlo, verificarlo. ¿Qué te parece en este camino la experiencia que has vivido en la parroquia y en el colegio? Bueno, como primera cosa, está el docente y está el sacerdote también, ¿no? Que se van entrecruzando. El colegio a mí me ayudó primero darme cuenta que era un bien para mí estar cerca de las familias. A estos 4 casos que les conté, pero después también me ha pasado con los alumnos de sexto, sobre todo que están terminando y bueno, entonces la cercanía al adulto es mayor porque están por elegir su trabajo, su carrera, están frente a la vocación y a veces no me entero de lo que ellos están viviendo, ¿no? Pero son los papás que cuando vienen al acto de egresados o vienen a la misa, bueno, o te cruzan, te agradecen por la presencia con el hijo, el trabajo que se estaba haciendo en el aula, y ahí comienza, digo, yo redescubro a mis alumnos a partir del rostro de sus padres, ¿eh? Y me es de vuelta a mí también la vocación a partir de la relación con los papás. Porque, claro, digo, el chico hay cosas que te va mostrando, cosas que te comparte y otras que, bueno,
digamos, no deja de ser adolescente, están sus compañeros, hay cosas que vos no te llegan. Los papás te cuentan cosas del misterio que estos chicos llevan en su corazón, lo han criado. O a veces están viviendo un gran drama, te ayuda a entender, y comienzo con esto, es un bien para nosotros. El encuentro con esta realidad es un bien para nosotros como docentes. Acá, ¿no?, somos sacerdotes, y bien, el encuentro con una realidad humana que nos pone frente a estas exigencias, nos hace espejo de dos cosas, de algunos aciertos en la tarea educativa, nos ayuda a ver entonces que no estamos en una utopía o en un proyecto, vemos que positivamente, delante de nuestros ojos, hay humanidades que se van despertando, la alegría de ver algo, pero también la desilusión en la educativa, porque la desilusión es un gran don, nos permite retomar a lo verdadero, a lo que realmente corresponde. Cuando un padre te está contando algo, decís, bueno, realmente no hubo incidencia educativa, lo que hemos estado haciendo, darme cuenta que nunca tomé en serio a este alumno, o con esta familia no estuve atento, la desilusión, dice, bueno, hay algo más verdadero para tu tarea docente. Te estás acostumbrando a estar ejerciendo una tarea quizás un poco burguesamente, esto nos llena el corazón. Entonces, el encuentro con la familia siempre es un bien para retomar la propia vocación. Eso como una primera cosa, y bueno, es muy personal. No vamos nosotros a dar de una sobreabundancia en personas que tenemos resuelto y entonces vamos a dar un discurso. Vamos al encuentro de las familias porque de algún modo retomamos también las exigencias del corazón. Eso como una primera cosa. Segundo, que comunicamos de la belleza que hemos estado viviendo nosotros. Podemos hablar de Amoris Laetitia, podemos hablar de Familiares Consorcio, podemos citar el Evangelio, pero realmente no invitar a vivir una experiencia concreta. Y una experiencia concreta supone el riesgo y la vulnerabilidad de tener un encuentro verdadero con las otras personas. Quisiéramos desarrollar una escuela con un plan y un programa que entonces las familias van a trabajar muy bien y esto va a ser fantástico y es necesario. Pero el cristianismo lo transmitieron los esclavos, lo transmitieron unos pobres trabajadores, las mamás, o sea, fue en el contacto personal, muchas veces en la miseria más dolorosa de la vida. No fue una hegemonía la que comunicó el cristianismo. No fue una Pensamos, planificación ideológica no, escrita en unos cuadernos de la cárcel, nos vamos a infiltrar en las instituciones para cooptar a todo el mundo. Esto plantea Gramsci en los cuadernos de la cárcel, cuando plantea la nueva batalla cultural, cuando se dan cuenta que la posibilidad de generar una hegemonía ideológica desde el poder no era posible. Entonces hay que infiltrarse en las estructuras, bueno, que es un poco la dinámica de la batalla cultural en la actualidad, ¿no? Pero el cristianismo tuvo otra dinámica, evidentemente, que fue la dinámica de la libertad, que cada uno lo vivía como podía, como quería, donde podía, en su trabajo, donde sea, ¿no? Sin un proyecto de alcanzar ningún poder, ¿no? yo digo, y pensemos la realidad del Imperio Romano, lo hegemónico era otra cosa. Era También había, brutal, era brutal. claro, digamos, el cristianismo está en su mejor momento de expansión cuando no está en la hegemonía, digamos. Pensemos el nacimiento, digamos, que es el acogimiento de los huérfanos, de las viudas, de los enfermos. Si queramos más adelante, pensemos la universidad, brota de una originalidad, de una relación con la vida, una relación con la salud, con el desconocido, con el extranjero, con el que no puede, de una sobreabundancia de experiencia y no de un proyecto ideológico alternativo. Bueno, Fabio, querido, la verdad que siempre es un placer compartir, bueno, de más está decir que se darán cuenta que somos amigos, ¿no? Pero eh, es un placer compartir y poder escuchar tus experiencias y que las podamos compartir con todas las personas de la Argentina que están conectadas, porque hoy la familia es una gran emergencia.
Una emergencia en el sentido positivo de la palabra, porque el corazón humano desea la familia. Hay un gran deseo por la familia. Y también hay una emergencia por la gran fragmentación que se vive alrededor de la familia. Sin embargo, es la familia que hay. Y está el empeño de educar, como vos nos enseñabas, nos mostrabas. Está el deseo del corazón humano, porque todos venimos de una familia, la que tuvimos, no vamos a contar nuestras intimidades cada uno de nosotros acá, pero todos hemos tenido nuestra familia, que es un poco como esperando la carroza, ¿no? Claro, esas familias con esa multiplicidad eh, por esa multiplicidad de variedades de caracteres, de estilos, hasta de inmoralidades, ¿no? Pero es la familia que le tocó a cada uno. Están todos los parientes representados en esos personajes, ¿no? Sin embargo, todos volvemos a la familia y en última instancia terminamos con esa frase famosa, ¿no? De los Campanelli, y lo importante es la familia, ¿viste? Y sí, porque es lo que te queda. Vos te encontrás con alguien de la familia y pasa 20 años y te encontrás en los velorios y resulta que es como si te hubieras visto toda la vida y hace 20 años que no los ves. Porque nos pasa, ¿no? Cuando pertenecemos a familias grandes, ¿no? Qué importante estas experiencias y cómo partir de la experiencia, como nos muestra el padre Fabio, para poder empezar a hacer un camino respecto de la familia, porque esto no es ni una ideología que se aplica en una praxis, porque también está toda esa dialéctica, ideología y praxis, entonces aplicamos esta teoría para generar estos resultados, no, es una experiencia. Incluso en esa experiencia a veces hasta uno se frustra, pero también en esa frustración el Señor vence, ¿no? Bueno, querido Fabio, gracias.